mi nombre es Diana Navarro, me ubican como enfermera especialista quirúrgica en el Hospital General de Zona número 1 en el IMSS Aguascalientes y actualmente estoy como becaria por parte del instituto en el doctorado de Ciencias de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este tema, que es el análisis y evaluación de las teorías y modelos de enfermería utilizados en la investigación científica, está extraído del libro de Fawcett, en el cual se habla sobre el marco para el análisis y evaluación de estos mismos. Dentro de ello vamos a tener dos grandes grupos. Primero nos vamos a enfocar en el análisis y seguido en el acto de la evaluación. El análisis consta de 3 pasos y la evaluación de 6. Este tema surge a necesidad de los seminarios de investigación que está proporcionando en el instituto y que justamente uno de los apartados, que como bien sabemos es el marco teórico, pues en ocasiones se elige la teoría no de manera correcta, puede ser de manera arbitraria o por la que está de moda o caso contrario, pues la que está disponible en la biblioteca o las bases de datos, ¿cierto? Entonces, esta finalidad de la presentación del día de hoy es hacer un juicio crítico y sobre todo razonado sobre qué teoría estás eligiendo para emplearlo en tu investigación. Y si lo quisieras llevar más allá, pues también esto se puede emplear para saber en las instituciones hospitalarias bajo qué modelo o bajo qué teoría están proporcionando el cuidado o cómo es que se está enseñando desde la docencia. Entonces, el enfoque como tal, pues esto se ancló hacia la investigación, pero puede ser aplicado en cualquier contexto educativo, administrativo o como tal la investigación. Bueno, retomando, en el análisis, en el paso 1 vamos a hablar sobre los orígenes o la importancia que tiene que tú conozcas el origen de la teoría que estás, ay, maestra, creo que se habilitó una pantalla además. No, esa es de... Es que a lo mejor elegiste la de WhatsApp en lugar de... No, ¿No no, la no, no, ese habilitas? WhatsApp no es mío. No, Ok, a ver, me entonces... parece que está otra persona compartiendo. A ver, Ajá, ¿esa es tuya? No. no, tampoco. Ok, entonces déjame ver. Sí, por favor. Me parece que está compartiendo Fátima Campos. Fátima, ¿podría dejar de compartir pantalla, por favor? Gracias, muy amable. A ver, maestra, por favor. Sí. Ahí, ¿listo? Sí, listo, ahora sí. Gracias. Ok. Sí, solo déjeme que. Listo. Entonces, el primero de ellos es que tú identifiques de dónde viene ese modelo de enfermería. El segundo es que tú identifiques cuál es el enfoque único de ese modelo. Cada uno de los modelos o teorías que nosotros empleamos, pues tiene un distintivo que lo hace, como dice el nombre, diferente a otra teoría y que eso permite que no exista tanta similitud. En cuanto al paso 3, vamos a ver el contenido como tal de este modelo y en el apartado de evaluación vamos a ver cómo le vas a dar explicación hacia esos orígenes, qué tan exhaustivo es el contenido de tu modelo, qué congruencia lógica tiene entre la teoría y dónde lo estás aplicando, es decir, el contexto social, cómo es que se va a generar una nueva teoría, que es una de las cosas que en enfermería se pregunta mucho y sobre todo a nivel de posgrados, en qué medida estás proporcionando o generando una nueva teoría. Y cabe hacer mención que dentro de los lineamientos de CONACYT, del Sistema Nacional de Investigadores, justamente evalúan esto, de qué manera sí se está haciendo esa teoría o la traslación del conocimiento. En el paso número 5 vamos a ver qué credibilidad tiene ese modelo de enfermería y en el paso número 6 cuáles son las contribuciones que ese modelo y lo que se haya desprendido de ese modelo está haciendo la disciplina de enfermería. Ok, para comenzar en el análisis tenemos como a manera de generalidad que el análisis requiere de una revisión sistemática de todas las fuentes primarias del autor del modelo. Una revisión sistemática es una herramienta metodológica empleada en investigación para proporcionar de manera, de primera instante, qué es todo la literatura que está refiriéndose del tema. Para ello, esta revisión sistemática tiene una estructura o algunos componentes muy específicos que tienen que seguirse y que tienen algunas guías de evaluación como las guías de Prisma o algunas otras de Cochrane, etcétera. Sin embargo, si tú no puedes realizar esta revisión sistemática, que es como tal la compilación de estudios, pero lo haces de manera narrativa y ya si quisieras después hacerlo en intervenciones, lo corres hacia un metaanálisis, si tu alcance no te da por el tiempo o las oportunidades, no te da para la revisión sistemática, entonces tendríamos
tendríamos que hacer una revisión sistematizada, que es diferente. La revisión sistematizada quiere decir que esos mismos criterios de búsqueda los vas a meter en diferentes bases de datos para, en la medida de lo posible, poder obtener información un poquito más cerrada o más estructurada, más focalizada, y que no lo pasaríamos por algunos cédulas de verificación de si hiciste bien o no una revisión sistemática, sino que nos quedamos solamente con una revisión sistematizada. Es importante que se empiece a explorar en las bases de datos, dado que toda la teoría que se genera en enfermería, pues se encuentran realmente en esas bases de datos, ¿no? Y sobre todo lo que menciona aquí, que primero leas lo que el propio autor ha escrito sobre lo que en algún momento anunció. Tenemos autores que datan desde 1960 o un poquito más recientes, y sin embargo solamente se lee el escrito de cuando se generó la teoría, pero la mayoría de los autores han hecho investigaciones o tratan de bajar esa teoría hacia la aplicabilidad clínica o docente o de administración, y justamente tendríamos que leer qué ha escrito el propio autor sobre el mismo o la aplicabilidad de su modelo. En dado caso de que el autor te omita ese tipo de información, sobre todo por la extensión de los manuscritos que te reciben, pues pueden recurrirse a revisiones del modelo realizadas por otras personas o alguien que ya haya hecho una revisión sistemática de la aplicabilidad del modelo. Este análisis, pues habíamos mencionado que vamos a centrarnos en el origen, enfoque y contenido. En cuanto al origen, lo componen 4 aspectos. Primero, tú tienes que ver o describir la evolución histórica del modelo y qué es lo que motivó al autor para estarlo desarrollando. Todos los modelos están basados bajo una perspectiva filosófica y sobre algunas creencias y valores propios del autor, ¿no? Entonces hay que ver desde cómo inicia hacia cuáles han sido los cambios y cuál es el modelo actual, y sobre todo qué es lo que motivó al autor para poderse centrar en esa creación de esa modelo teoría. Después tendremos que fijarnos cuáles son las afirmaciones filosóficas del autor sobre la enfermería y cuáles han sido sus estrategias de desarrollo al formular ese modelo. ¿A qué me refiero esto? En las afirmaciones filosóficas, cuando te hablan a ti de metaparadigma, dependiendo del modelo, va a cambiar la definición del metaparadigma. Recuerda que el metaparadigma se compone por la salud, entorno, hacia quién va dirigido y qué es la enfermería. Entonces, tú tienes esos 4 componentes, pero dependiendo tu teorista, le va a dar ese plus sobre cómo es que lo entiende él. Una vez que tú identificas eso, tú tienes que ver cuál es la relación que la teorista hace al estar mezclando esos 4 componentes, y sobre todo es cuál fue la estrategia para ellas desarrollar el conocimiento en enfermería. Algunas de las estrategias que se siguen en el campo disciplinar y que son muy específicas, lo marca Walter Yavand en la construcción del conocimiento de enfermería, y él menciona que todas las teoristas o la manera en cómo nosotros podemos empezar a desarrollar teoría puede ser a partir de 3 estrategias. Dentro de ella está la derivación, la síntesis y el análisis. La derivación, síntesis y análisis la puedes aplicar a 3 cosas, que es el concepto, o sea, como tal, qué es enfermería, qué es este entorno, etcétera. A los statements, es decir, a las proposiciones, entre ellos las relaciones proposicionales, y hacia la teoría. Entonces, esto es muy bueno que nosotros estemos mencionando, pues, cuál estrategia utilizó ese autor para poderlo llevar a cabo. Siguiente, ¿cuáles son las influencias en el pensamiento del autor? Generalmente, siempre que haya alguna persona, tendríamos que ver pues quién ha formado a esa persona, ¿no? Cuál ha sido su influencia, y sobre de ello se tendría que ver cuáles son las enfermedades académicas pares que han influido en esa nueva teoría, o bien cuáles han sido las disciplinas complementarias hacia la cual se está dirigiendo. Y una que me parece muy importante es la visión del mundo reflejada por el modelo. Imagínate que tú tienes 5 pares de lentes, pero esos 5 pares de lentes te van a permitir interpretar diferente la estructura, ¿no? Cómo se lleva a cabo la relación del entorno con el paciente, la confianza que le das cuando lo atiendes, etcétera. Entonces, es importante que tú elijas cuáles lentes te vas a poner, porque sobre eso tú vas a dar los resultados de tu investigación o le vas a intentar dar una explicación hacia lo que pasa. En cuanto a la evolución histórica, pues también tienes que ver cuál es la perspectiva filosófica del autor.
En ocasiones, cuando se empiezan a desarrollar modelos y teorías, que dentro, si nosotros pusiéramos una pirámide que en investigación le llamamos holarquía del conocimiento, nosotros tenemos hasta la punta los metaparadigmas, después las grandes teorías, los modelos, las teorías de rango medio y las teorías de situación específica. A medida que se encuentra más en la cima, pues es un poquito más complejo de poderlo hacer tácito o poderlo hacer identificable. En este sentido, cuando se están desarrollando todos estos modelos, empiezan a hacerse a partir de revisión de literatura de otras disciplinas o bien de algunos otros antecedentes que te están llevando hacia que generes este nuevo modelo. Es por eso que este numeral dice que el modelo es más intelectual que empírico, porque al inicio ese modelo no nace probándose, o sea, se estipula y después de ahí es cuando tú puedes hacer las pruebas empíricas, que en un momento lo vamos a ver. Después de ello, el autor, tú tienes que ver cómo es que va refinando los conceptos. Cuando se lanza un modelo, una teoría, generalmente pasa una cantidad de años y se vuelve a reformular. Si no es bien que se acomoda, pues se hacen otro tipo de relaciones o etcétera. Y sobre las investigaciones que ya se van haciendo sobre este modelo, el autor lo revisa y dice, ¿sabes qué? Pues tal vez esta proposición que yo decía no funciona así, entonces la reformulo y propongo una nueva idea o una variante en el modelo que ya estaba hecho. Y en este sentido, pues es importante que tú rastrees la evolución del modelo desde que inicia hasta cómo está en este momento. También otra de las cosas es ver si ese modelo se estuvo formulando de manera inductiva o deductiva y sobre todo que va a reflejar la orientación del conocimiento y cómo es la relación, que es lo que nos interesa mucho entre los seres humanos y el ambiente. José te marca algunas preguntas orientadoras que te puedes realizar cuando estés empleando este tipo de técnicas. Dentro de la evolución histórica o los orígenes del modelo, ella te dice, que te plantees cuál es la evolución histórica de ese modelo, qué es lo que motivó el desarrollo del modelo, sobre qué creencias y valores está centrado el modelo, qué estrategias de desarrollo se empleó, qué académicos influyeron para el pensamiento de ese autor y qué visión del mundo se está reflejando en la enfermería. Dentro de la visión del mundo, Fawcett o Melis marcan que existen tres tipos de visiones. Dentro de ella que se aísla el ser humano, que lo marcan como unitario, otro que lo marcan como integrativo, que es donde el ser humano interactúa con el medio ambiente y es propicio o él mismo colabora para su bienestar de salud, y que está centrado ya como tal en las ciencias sociales y ciencias del comportamiento. Oh, perdón. En este sentido, pues ya entendemos que los modelos presentan visiones distintas según el metaparadigma que se esté planteando. Ahora, los modelos tienen un enfoque único o foco único. Dentro de ellos, pues se evalúa cuáles son los problemas en las situaciones de enfermería, cuáles son las interacciones entre los seres humanos y sus entornos y cuáles son las desviaciones reales y potenciales de las condiciones de salud. Aquí es muy importante, de salud deseadas. ¿Por quién deseadas o normadas por quién no? Y con diferentes modos de intervención en la enfermería. Tenemos algunas categorías del modelo único. Cuando tú agarras alguna literatura o algún compendio y ves muchísimos nombres de científicos, pues primero te tendrás que centrar cuál es el foco de este modelo. Hay algunos modelos que se centran en el desarrollo, otro en los sistemas, otro en la interacción, otro en las necesidades, resultados enfocados al cliente, que en la interacción persona-ambiente, en la enfermería terapéutica, en algunos campos de energía, intervención, conservación, sustitución, soporte o mejora. Dentro de ellos yo creo que ya a la mente se vienen algunos según el enfoque único. Y la pregunta que te sugiere José es ¿cuál es el enfoque único del modelo de enfermería? Si tú estás estudiando un fenómeno específico, pero te das cuenta que ese foco del modelo no va a responder o no va a permitir explicarte los hallazgos, es mejor que primero hagas este ejercicio porque si no, tú agarras un modelo para identificar algo que el modelo no lo permite ni siquiera identificar. Después tenemos el contenido del modelo. Esto es muy importante porque a partir de aquí nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que ahora significa para el autor los conceptos abstractos o esos conceptos abstractos y generales y las proposiciones relacionadas entre esos conceptos. Y en ocasiones, pues el autor no siempre lo presenta de manera explícita y tú tienes que estar recurriendo hacia antecedentes o inclusive hacia un teorista previo al que estás ahorita analizando. ¿Qué se sugiere en este numeral?
Bueno, primero que categorices el contenido del modelo, que lo veas a manera del metaparadigma, ser humano, medio ambiente, salud y enfermería. Una vez ya que los tienes identificados y definidos, los vas a empezar a describir. Las proposiciones no relacionales es como si fuera literal solamente el enunciado. ¿Qué es el medio ambiente? ¿Qué es la salud? ¿Qué es enfermería? Eso es una proposición no relacional. Cuando tenemos proposiciones relacionales es cuando se marcan las relaciones que ocurren entre estos 4 componentes que acabamos de mencionar. Y en mi experiencia me ha tocado que muchas de las teorías, pues si bien traen las proposiciones relacionales, sobre todo libros que traen compendios de enfermería, pero no traen las proposiciones relacionales. Y si ese modelo no te está diciendo cómo los seres humanos se relacionan con la enfermería, cómo el medio ambiente con la salud, pues solamente tendrías un primer acercamiento que no te funcionaría mucho para poder explicar hallazgos de investigación. Las preguntas que se te sugieren es cómo se definen y describen cada uno de los paradigmas, del componente del metaparadigma, cuál es el objetivo de la enfermería, cómo se describe la práctica de enfermería y qué declaraciones o de las enunciados de proposiciones existen entre esos conceptos. Y después, una vez que lo analizas, vas a pasar a evaluar. Sobre esta evaluación, tú puedes ahora sí determinar si te quedas o no con ese modelo. Entonces, a manera de generalidades, tenemos que la evaluación se va a basar en los resultados del análisis y las críticas publicadas. Aquí es muy importante, la crítica publicada, no lo que te funcionó, no lo que te dijo el compañero, sino lo que está publicado. ¿Qué hay en los informes de investigación? ¿Cómo se está aplicando el modelo en la educación, administración y la práctica de enfermería? Y esta evaluación lleva un poco más de tiempo, inclusive hay publicaciones en las cuales se han demorado hasta 2 años en estar realizando este tipo de trabajos y que está conformada por 6 pasos. Dentro de ellos, el primero es la explicación del origen. Como si ya bien lo habíamos mencionado, pues ahora tendrás que estar evaluando si se identificaron bien las creencias y valores del autor y si provee información sobre los fundamentos filosóficos de tu modelo. Y es necesario que el modelo esté citando quién lo influenció. Si te dice solamente generalidades, eso no es un buen modelo. Te tendrá que decir sobre qué científico y cómo se llamaba el modelo del cual se está basando y de qué disciplina podría pertenecer. Cabe hacer mención que nuestros modelos de enfermería no son únicos, generalmente traen influencias de otras disciplinas, como lo son la psicología en su mayor parte. Entonces, allí habría que estar citándolo. Y dentro de las preguntas que se te comentan es si están explícitas esas afirmaciones filosóficas sobre las que se está basando tu modelo y los académicos que influyeron en este pensamiento que se encuentren citados. Después tenemos la exhaustividad del contenido. La exhaustividad se van a ir dividiendo en algunos subapartados que vamos a estar teniendo aquí el subtítulo. En cuanto a la exhaustividad, pero específicamente en la profundidad, engloba sobre que componga tus 4 componentes del metaparadigma, que tenga tus proposiciones no relacionales, y sobre todo que si no tiene proposiciones entre tus 4 componentes del metaparadigma, mínimo tenga entre 2 o más. O sea, necesariamente tienes que tener una proposición relacional que te diga cómo es la relación entre esos conceptos. Las preguntas que se te sugieren es si el modelo proporciona descripciones adecuadas sobre esos conceptos y si esos se están vinculándose o si te marcan alguna relación. Es importante que esto, cuando vemos que cómo van las proposiciones relacionales, generalmente cuando se realiza ya al final una investigación, todas las teorías aparecen a manera de figuras, diagramas. Y es importante comprender lo que significan las flechas o la direccionalidad de las flechas, porque sobre ello se pueden estimar después, a partir de pruebas estadísticas, efectos directos o indirectos sobre tu variable de interés, pero es importante que identificas hacia dónde va la dirección o cuáles las relaciones que te marca la propia teoría. En cuanto a la amplitud de la exhaustividad, pues menciona que debe ser un modelo lo suficientemente amplio para proporcionar orientación en situaciones de la práctica normal, riesgo, crisis, movilidad, base para la investigación, educación y administración. Un modelo raramente, a diferencia de las teorías de situaciones específicas, están hechos para un contexto único o una situación en particular. Es por eso que si nos regresamos a la holarquía del conocimiento, en la base de la pirámide tendrías las teorías de la práctica o las teorías de situación específica, que el nombre solamente cambia el autor que esté citando, ¿no?
Entonces, esas teorías de la práctica sí son muy específicas, y si la teoría está hecha para autocuidado, pero en personas con enfermedades cardiovasculares, solamente les va a aplicar a ellos. Entonces, a diferencia de los modelos que son más genéricos y permiten que justamente sean amplios para poderlos aplicar en diferentes contextos o situaciones. Y es importante rescatar que no cualquier modelo tendremos que tener en cuenta la cultura, porque sí sobre de los modelos pues abarcan un cierto tipo o están aculturalizados, vamos. En cuanto a las preguntas que se te plantean es si el investigador da suficiente dirección sobre qué preguntas hacer y qué metodología utilizar. Si el educador, es decir, la persona que está agarrando un modelo, te da como para construir un currículum. Esto es importante porque ahora vemos en diferentes universidades que predominan algunas teorías bajo todo el currículum transversal. Y cabe hacer mención que una de las situaciones más difíciles que se ha estado enfrentando la educación es que el estudiante comprenda cómo es que esa teoría sí la puedo llevar a cabo en la práctica. Y sobre todo cuando tú los mueves de una situación en la cual la academia se les está impartiendo alguna teoría en específico y llegan a un ámbito hospitalario y resulta que trabajan con otro modelo, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues trabajo como el que viene a la universidad o como el que está en el hospital, y entonces ahí viene una serie de conflictos. Tu modelo tienes que analizarlo si es que se pretendría incluir en algún currículum. Lo más apropiado sería que si tú tomas un modelo o teoría para tu escuela, es que primero recibieras capacitación exclusivamente de las sociedades. Cuando las personas hacen modelos y quieren tener seguidores, ellos conforman sus asociaciones y ellos te permiten que no se malinterprete el modelo y se encargan así de difundir cómo es que sí funcionaría, y no hay mejor capacitación que lo recibas de la mano del que la construyó o de sus seguidores, ¿cierto? Otra es de que si se emplea en la administración, pues que tengas las suficientes pautas para organizar y entregar esos servicios de enfermería, porque si dentro de esas proposiciones relacionales o no relacionales metes algunos insumos que tu hospital desde ahí no los maneja, pues va a ser complejo que trabajes bajo ese modelo. Y si se le da al practicante aquí se entiende como a la persona que brinda el cuidado, si se le da al practicante la suficiente dirección para poder hacer las observaciones pertinentes. Si prescribe y ejecuta un curso de acción para lograr el objetivo especificado en la situación de la práctica que está llevando a cabo. Después pasamos a la congruencia lógica. En esta congruencia, lo que se busca es juzgar si esas afirmaciones filosóficas son congruentes ahora con el modelo, es decir, con la estructura interna. Cuando tú tienes modelos, además del metaparadigma, ese modelo está conformado de muchísimos conceptos. Y entonces estos conceptos, lo que tú vas a intentar hacer en la investigación es bajarlo hasta pruebas empíricas donde puedan ser medibles cada uno de esos conceptos, que en un momento vamos a hablar sobre ello. Entonces, esta congruencia lógica se trata de eso, de que tus afirmaciones filosóficas sean congruentes con el metaparadigma y el metaparadigma con tus conceptos, y lo más complejo, que esos conceptos sean congruentes con los indicadores empíricos que estás midiendo. Y que sean congruentes con la visión del mundo. ¿Cómo es que estabas viendo tú a la persona que estás estudiando? En ocasiones las visiones del mundo pueden fusionarse redefiniendo los conceptos de manera consciente. Sin embargo, cabe hacer mención que diferentes escuelas del pensamiento en ocasiones no pueden combinarse fácilmente, y que la reformulación o la traducción de esos conceptos se va a lograr redefiniéndolos como tal los conceptos y las proposiciones que están reflejando de esa manera en cómo estás viendo tú el mundo y los cuidados de enfermería. Algunas preguntas es si tu modelo refleja más de una visión del mundo, porque si tu modelo te está diciendo es que el ser humano necesita autonomía y que él tiene que construir o tiene que ser partícipe de su bienestar, pero después te pasas hacia otros donde nada más se enfocan al ser humano como un ser aislado y que tiene que ser un cambio gradual, causal, lineal, pues entonces ahí te estarías contradiciendo en el modelo que estás empleando. Y si los componentes de este modelo reflejan una traducción lógica desde diversas perspectivas o el avance hacia lo que tenemos actualmente en la última versión, se podría decir. Después tenemos la generación de la teoría. Esos conceptos abstractos y las proposiciones del modelo deben de ser claros. Si no existe claridad, tú tendrás que hacer una estrategia que es justamente la que mencionábamos de Walker y Alban, que es el análisis de conceptos. Si hay un concepto que en ocasiones
genérico, porque recuerda que esto nace a partir como de todo lo intelectual y al último lo empírico, ¿no? Entonces, si un concepto no está bien definido, primero te tendrías que ir hacia una estrategia que se llama análisis de concepto, para que tú puedas comprender qué quería decir el autor con ese concepto. Y después ver de ese modelo o teoría, qué otras teorías se han emanado de él. Si regresamos a la holárquica, recuerda que tenías las grandes teorías y después las teorías de rango medio o teorías intermedias, que varía según el autor que utilice solamente el término. Entonces, y después más abajo, pues tenemos las teorías de situación específica o de la práctica. Tenemos varios modelos en el cual o modelos teóricos o grandes teorías. Modelos teóricos se define como el modelo conceptual según el autor, o grandes teorías, que es un nivel más abajo. Entonces tú tienes algún tipo de generación de ese modelo. De ese modelo se van a sacar teorías de rango medio y teorías de situación específica. Tú tendrás que ver si un modelo te permite hacer más cosas o que generes más teoría es buen modelo. Si el modelo se queda solamente en el mismo nivel, no tiene aplicabilidad práctica ni siquiera en lo clínico o en la administración o la investigación. Entonces ahí tendrás que ver si eso es posible, que sea derivado de eso, qué más existe de eso, ¿no? Y sobre todo que se puedan formular hipótesis comprobables. Si tú no logras identificar eso en un modelo, muy difícilmente vas a poder formular las hipótesis. Y recuerda que la investigación, pues, sobre todo la de enfoque cuantitativo, se basa en esto, ¿no? En falsear o no las hipótesis. Y la pregunta que se te sugiere es, ¿qué teorías se han generado a partir de este modelo? Ahora pasamos a la credibilidad del modelo. Tú tienes que ver o tienes que determinar qué modelos de enfermería son apropiados para usar en qué situaciones de la práctica y con qué poblaciones. En este sentido, se recomienda evaluar el modelo, la intervención o el entorno, sobre todo en investigaciones en los que se realiza intervención. Imagínate que tú estás orientando o estás describiendo tu problema bajo una perspectiva, porque cuando nosotros realizamos algunos estudios de intervención no solamente lleva una teoría que te rige este estudio, sino que mínimo hay 3 teorías. Una, la que te permite describir tu problema de estudio, que en este caso sería apropiado hacia la charla que estamos llevando. Otro que te permite ver cómo es que tú vas a llevar a cabo esa intervención y que es una metodología muy específica. Otra, si esa intervención va a ser adaptada, que también lleva otra metodología. Y otra, cómo es que vas a hacer que esa intervención sí te funcione. Entonces, y de ahí pueden meterse todavía más teorías, ¿no? Desde la manera en cómo se va a educar al paciente, etcétera. Entonces, una sola teoría para que tú agarres para un estudio de intervención, pues es nulo, porque ahí nada más las teorías nada más te están ayudando a que dar la explicación del fenómeno, pero no de cómo sí se va a llevar la intervención, cómo si la vas a adaptar, qué componentes se van a estar modificando, entre otras cosas. Y pues lo difícil es que la credibilidad no se determina de manera directa. El hecho de que esté publicada, pues no significa que sea creíble para lo que tú quieres o para la población que deseas. En este sentido, pues estos conceptos, como ya lo habíamos comentado, deberían de vincularse con teorías de rango medio y indicadores empíricos apropiados. Otra de las estrategias que utilizamos en enfermería, cuando tú quieras bajar cualquier tipo de cosa, los modelos, las grandes teorías, las teorías intermedias o las de situación específica, independientemente del cual quieras estar abstrayendo hacia una investigación, se recomienda una estrategia que es que se llama el diagrama o las pruebas conceptual teóricas empíricas, en la cual en la parte superior tendrías que poner el concepto que ya previamente lo analizaste de la teoría, y después de eso que la teoría te está diciendo lo que se define, cuando tú agarras específicamente un problema de estudio, te bajas ahora a una prueba teórica y tendrá que ser congruente lo que la teorista que elegiste y cómo quieres estar visualizando ese fenómeno. Y ahora en el último nivel sería lo empírico, es decir, el indicador, el instrumento o cómo es que se va a estar realizando este tipo, ¿no? Y esto lo puedes encontrar como Holzmer. Holzmer te marca mucho cómo llevar esta estrategia y que es muy recomendable en cualquier tipo o alcance o nivel de investigación que se esté empleando. Estas pruebas conceptual teóricas empíricas. Y que hay otros autores que también te dicen cómo hacerla, pero pues el más sencillo es Holzmer.
Dentro de las recomendaciones de la credibilidad del modelo, pues es que evites la aceptación acrítica del modelo, pues porque puede conducir a diferentes ideologías. Evita el uso de modelos de modo simplemente que estén disponibles y que realices una revisión crítica de la evidencia con respecto al modelo por el autor y quiénes han utilizado el modelo y qué resultados han obtenido el modelo. Un modelo o una teoría se va a hacer más sólido cuando los resultados de la investigación regresan a ese modelo para que se pueda reformular o bien mantenerse diciendo que sí funciona, ¿no? ¿Qué pasa con las investigaciones, sobre todo en nuestro gremio? Que en ocasiones se toman algunos otros modelos que puede ser, para un problema de investigación puedes tomar varios modelos, ¿no? Pero en ocasiones se eligen todos los modelos que no son propios de la disciplina y resulta ser que cuando sí se usan los de la disciplina no se regresan para poder formular ese modelo. Y además, pues la credibilidad se examina a partir de que si el modelo es útil, la utilidad social, la congruencia social y el significado social del modelo. En cuanto a la utilidad social, tendrás que identificar si tú requieres una educación especial para aplicar el modelo. Imagínate que ahorita llegas a una empresa y te dicen que vas a trabajar bajo las necesidades de Henderson, pero vas a brindar cuidados conforme a Oren. Entonces, imagínate la mezcla que hacen, ¿no? Necesariamente pues tendrá que capacitarse al personal sobre cómo se aplica el modelo y generalmente nada más vemos en algunas instituciones de salud, no en todas, que esta capacitación solamente se hace cuando el alumno está en la universidad y se egresa hacia las instituciones públicas y ya no se le da este seguimiento. Es importante mencionar que allá hay algunos hospitales privados que están volteando, privados, generalmente tenemos los modelos y teorías en los sistemas públicos, pero ya hay hospitales privados en los cuales la jefe líder pues ha decidido emplear un modelo específico de trabajo para brindar los cuidados. Sin embargo, pues habría que ver si es el mejor elegido, ¿no? Otra cosa que habrá que analizarse es la viabilidad de que puedas implementar el modelo. Esto se traduce en recursos humanos y materiales. Y cuál es el uso de ese modelo para que guíes los roles funcionales de enfermería, la investigación, educación, administración y práctica. Y dentro de la práctica se habla sobre las habilidades interpersonales y motoras para poder emplear este modelo. Dentro de las preguntas que tenemos es si requieres educación y capacitación especial antes de aplicar el modelo en la práctica de enfermería. Si estás haciendo alguna investigación y en este momento imagínate que vas a trabajar con Nolapender, pero tú desconoces el modelo de Nolapender o los avances que ha tenido, pues tú tendrás que habilitarte junto con tu tutor o cursos adicionales sobre este modelo para que tú puedas comprenderlo y ver por qué sí te está iluminando o guiando más bien tu investigación. Y si es factible implementar esos protocolos de práctica derivados del modelo de enfermería o algunas teorías relacionadas y en qué medida se está utilizando ese modelo para fungir como guía en cualquiera de nuestros roles como enfermería. En cuanto a la congruencia social, tendrás que analizar la compatibilidad del modelo de enfermería con sus expectativas de la práctica, tanto en las personas, en la comunidad o los servicios de salud. Es muy importante tener en cuenta esto, los servicios de salud, qué teorías sí se pueden aplicar al contexto en el cual se brinda. Y la culturalidad, pues determina las expectativas de esas personas que requieren para enfermería. Dentro de las preguntas es de si ese modelo te está condicionando actividades de enfermería que satisfacen las expectativas del público, es decir, de las personas que consumen el servicio de atención de la salud y los profesionales de la salud en diversas culturas o regiones geográficas. En cuanto al significado social, pues es el valor social del modelo que tiene efecto en las condiciones de salud de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vamos a identificar que hay teorías descriptivas, es decir, es como si fuera una impresión de la realidad y nada más dices, pues existen estos conceptos, ¿no? O sucede esto, existe esto. Hay otras que son explicativas, en las cuales las explicativas necesariamente tendrás que tener proposiciones relacionales entre los conceptos de tu paradigma. Hay otras que son predictivas, que lo que pretenden esas teorías es ver si haciendo algún tipo de intervención se va a producir algún cambio y que eso lo tendrás que ver si tu teoría es descriptiva, explicativa o predictiva. Y generalmente en enfermería nos quedamos hasta las teorías explicativas porque la salud y todos esos componentes que él marca, pues es difícil predecirlos, el comportamiento de la persona. Y el sistema que ese sistema que habíamos hablado, conceptual teórico empírico, sea acorde a las expectativas tanto del paciente como del investigador y quien proporciona los
cuidados. Y la pregunta en este numeral sería que si la aplicación del modelo de enfermería, cuando se vincula con teorías relevantes e indicadores empíricos apropiados, hace diferencias importantes y positivas en las condiciones de salud del público. Sobre todo, este tipo de pregunta, que si hace diferencias importantes y positivas, pues nos estamos refiriendo más a los estudios de intervención, ¿no? Donde sí puedas identificar si se hizo la diferencia en la condición de salud. A diferencia de los modelos, comprobación de modelo que lo marca Nancy Bunch. En cuanto a las contribuciones a la disciplina, tú tendrás que realizar un juicio después de revisar la literatura disponible sobre la aplicabilidad de este modelo. Y es importante que no agarres una tabla comparativa para poder realizar la comparación de un modelo sobre otro, sino que cada modelo se va a estar juzgando con base a las proposiciones relacionales del modelo, porque recuerda que cada modelo tiene un foco único, y entonces tú no puedes estar comparando dos modelos, y menos cuando el foco de atención es muy, muy diferente. Y la pregunta que se te sugiere es cuáles son las contribuciones generales del modelo de enfermería al avance del conocimiento de enfermería y la disciplina. Ok, ahora vamos a pasar a uno de los ejemplos, cómo esta técnica que se realiza en enfermería sobre el análisis y evaluación de lo que empleas se puede estar terminando en una investigación o bien en alguna publicación científica, etcétera. Cabe hacer mención que sobre diferentes autores pues versa la técnica, ¿no? O la manera en cómo se lleva a cabo este tipo de ejercicios. Sin embargo, la producción en México, si bien es poca en algunos tipos de investigaciones, en intervención o modelos de tipo explicativo, porque nos quedamos más en de lo relacional hacia abajo o en investigación cualitativa, cómo es que este tipo de publicaciones son poco visibles aquí en México, y están las estrategias para estarlos analizando. Sobre todo este tipo de publicaciones pues aparecen más en teorías, en revistas americanas de teorías, y que una de las limitantes para poder comunicar el conocimiento o decir si funciona también esto en México, pues ha sido una de las barreras el idioma, ¿no? Porque todos esos manuscritos están, pues hay que mandarlos en inglés o en portugués antes de que sean sometidos a evaluación. Y lo que conlleva, ¿no? El costo por página, etcétera, por letra. Ok, vamos a ahora poner como ejemplo el modelo de sistemas de Betty Newman. Este es el modelo de ella, como bien mencionábamos, pues cuando uno ve un modelo, pues tendrá que ponerse uno a leer cada una de las cositas que vienen acá, cada una de las flechas, para poder entender cómo es que esta teorista visualizaba, ¿no? El problema, o qué era lo que se identificaba. A grandes rasgos, no me voy a centrar como tal en todo lo de Newman, sino cómo es que esta estrategia se puede aplicar hacia el análisis de un modelo. Betty Newman tiene sus bases en la teoría general de sistemas de Bertrand Lanfy. Es por eso que desde el inicio, al momento que tú lo ves, identificas que en el centro está lo que te interesa, y alrededor estructuras concéntricas. Eso te habla de un sistema abierto, cerrado, como hay negantropía, entropía, todo lo que lleva el sistema, la teoría general de sistemas. Posteriormente, acá vemos una palabra que se llama estresor. El foco único de esta teoría es justamente estudiar los factores estresantes que ocurren en las personas, para que estos, si entran en tensión, los vuelvas a poner en una línea basal en la cual sus necesidades sean satisfechas. Entonces, desde aquí ya te estás dando cuenta que el foco único de esta teoría es el estrés. Y después, pues tendrás que analizar a partir de quién estaba ella definiendo el estrés, que para ella es solamente una circunstancia, no define tácitamente qué tipo de circunstancia, pero que aparece de manera imprevista en la persona, y que eso la hace llevarse a un estado de tensión según la circunstancia. Entonces, si te fijas, su definición es muy genérica. ¿Por qué? Porque es un modelo. Entonces, habrá que bajarse hacia otros niveles para poder entender qué era el estrés. Dentro de estos estresores, ella menciona que existe una línea punteada que le llama la línea de defensa flexible, en la cual aquí el ser humano está vulnerable hacia cualquier factor estresor. Esos factores estresores pueden ser internos o externos, como viene aquí, intrapersonales, interpersonales o extrapersonales. Entonces, esos factores llegan, modifican la conducta del ser humano. Después entra una línea normal de defensa, en la cual el ser humano tiene los recursos para afrontar esta situación, y después vienen las líneas de resistencia,
que se vuelven a interponer para que no se dañen las estructuras básicas, que para ella las estructuras básicas son toda la energía o los recursos que poseen todos los seres humanos a partir de 5 variables que ahorita las vemos. Entonces aquí te das cuenta cómo a partir de aquí ya puedes identificar los orígenes, es decir, quiénes la influenciaron. Otra de las cosas que se hizo para ello es que ella está basada en la teoría de Gestalt. Y que dentro de, a partir de la teoría general de sistemas, la teoría de Gestalt, los estresores, además ella mete lo que es la salud pública. Ella mete la salud pública e inclusive Betty Newman es de las primeras enfermeras porque ella pues estudió enfermería, después maestría en salud pública, doctorada en psicología. Entonces, ¿cómo es que ella empieza a manejar la salud mental como primera persona? Bueno, dentro de las primeras enfermeras que existían. Y aquí justamente por la formación que ella tiene, ella no hace este modelo como parte de su formación doctoral. Recuerda que todos los modelos en enfermería generalmente se hacían en esas épocas, pero ella lo hace hasta que es catedrática. Y lo hace porque sus creencias y sus valores estaban centrados en la salud mental y por eso pues marcó los estresores y sus otras cosas, ¿no? Y como eras de salud pública, pues también ella menciona que dentro de esta teoría se pueden meter los niveles de prevención, para evitar sobre todo que esa línea normal de defensa pues se vea lacerada y que se estén dañando las estructuras internas de las personas. Y menciona que estos estresores pues pueden ocurrir de manera simultánea y que pueden, independientemente si te ocurren en un momento o en otro, pueden tener diferente variabilidad o implicar diferentes reacciones y que la línea de defensa va cambiando conforme a la edad y el desarrollo de la persona. Entonces aquí ya si te das cuenta está metiendo también diferencias entre los grupos etarios. Ahora, este origen del modelo, cuando uno se pone a hacer la revisión de la literatura, hay unos, sobre todo los compendios, dicen que este modelo data de 1972, pero hay otros que al estar analizando justamente los artículos de investigación desde cuándo viene, pues la mayoría coincide que es de 1989, y esto lo enuncia Permec y Fawcett, que es la teorista o la persona que estamos viendo que nos está guiando en toda esta técnica. Y en los pensamientos sobre el entorno creado. El entorno creado, ahorita vamos a ver qué es esto para esta teorista, ¿no? Y 2 puntos, un concepto de modelo de sistemas de Newman. Entonces, desde ahí te das cuenta desde dónde tienes que estar agarrando la información para poder llegar hacia el origen. Ella menciona que tenemos 5 variables como ser humanos: el fisiológico, el psicológico, el sociocultural, el de desarrollo y el espiritual. Sobre estos 5 componentes, me voy a regresar a la minilla anterior, es la estructura básica del ser humano para ella. Entonces, aquí ya estás identificando el análisis de concepto de lo que lo está englobando o el contenido. Después, esta teoría este modelo empieza diciendo que existía solamente un ambiente interno y un ambiente externo. Pero después, cuando se empiezan a hacer diferentes investigaciones, sale otro ambiente que se llama el ambiente creado. El ambiente interno, Newman dice que son los estresores interpersonales, el externo los extrapersonales, y el creado es aquel que la persona de manera consciente pues hace como parte de sus recursos para poder enfrentar el ambiente externo. Imagínate como la seguridad y protección que uno empieza a crear. Y si nos damos cuenta en la literatura, también están esta literatura mencionada por Bergman y Fawcett, en el cual se ha estado identificando cómo es que se agregó un tercer componente o una tercera esfera sobre el ambiente creado. Entonces ahí es como vemos la evolución del modelo. Imagínate que tú haces una tesis o una investigación considerando solamente un ambiente interno o externo, que te quedaste con esa modificación de 1989. Pero se te olvidó leer el último artículo que sacaron justamente con este análisis en el 2016 y que la propia teorista en sus nuevas publicaciones asume que ya existe un ambiente creado, ¿no? Yo lo que te recomiendo es de que cuando tú encuentras literatura, los compendios en español son buenísimos porque te ahorran o te permiten identificar de inmediato el foco del modelo. Pero si tú quieres ser que la naturaleza entre la persona que le ayuda a recuperar la salud y el paciente. Pero ella menciona que tú debes de tener, o el paciente, pues tiene que tener la autogestión para requerir autonomía.
positiva cuando se reflejan las decisiones que él toma o ella toma y los hechos que se traducen. Y la autonomía emerge de las variables del sistema. Recuerda que para ella las variables del sistema eran 5 y que el principal recurso para esta teoría, para hacer frente a las situaciones estresantes, es la autoeficacia. Entonces aquí ya, si te das cuenta, empieza como a tener tintes de otro autor por ahí. Y que la autonomía requiere el conocimiento de los patrones, específicamente de que seas consciente del entorno creado que estás haciendo con los estresores internos y externos para que se pueda cambiar ese comportamiento. Y si nos damos cuenta, este colaborador es un seguidor justamente de Newman, Verme, y él se ha encargado como de darle seguimiento a todas sus teorías, ¿no? Y aquí él hace una publicación que se llama Modelo de Sistemas de Newman en Holanda, una actualización. ¿Cuál es el enfoque único de este modelo? Pues está centrado en el cliente respecto al estrés ambiental y la reacción de estresarse. Entonces aquí ya vemos el enfoque único, diferente a Oren, diferente a Pender, diferente a Roy, etcétera, es el estrés ambiental y la reacción de cómo se estresan las personas. En cuanto al contenido de este modelo, ella empieza a clarificar qué es lo fisiológico, qué es lo psicológico, lo sociocultural, lo de desarrollo y lo espiritual. Y justamente esta laminilla es sacada también de otra vez de su seguidor de Verme, en el artículo que se llama Pensamiento sobre el entorno creado, un concepto de un concepto de modelo de sistemas de Newman, que es la última parte que se adicionó en el 2016. Y dentro de ese artículo se menciona que las preguntas que la teorista y él y Fawcett ya analizaron sobre el ambiente creado de esta teoría recuerdas que había 5 elementos para ella, 5 variables de interés que hacen a la persona, pues mencionaba que en las variables fisiológicas, qué es lo que piensas acerca de tu cuerpo, acerca de tu casa, de tu área, de tu barrio en el que vives, en las variables psicológicas, qué piensas acerca de tu mente, de tu estado emocional, en las variables socioculturales, qué piensas acerca de tu familia, conocidos, amigos, colaboradores de tu social network, de tu trabajo. ¿Qué piensas acerca de tu lugar en la sociedad o en tu estado? ¿Qué piensas acerca de tu herencia cultural? En cuanto a las variables de desarrollo, ¿qué piensas acerca del crecimiento o el hecho de hacerse envejecer? Pues envejecer. Y en las variables espirituales, ¿qué piensas acerca de la religión y espiritualidad? Entonces, estas preguntas formulan justamente la nueva dimensión que se creó, que es como su nombre lo dice, el ambiente creado. Y después, cuando se analiza la utilidad social, justamente viene de Holanda, pues menciona que en Holanda se ha utilizado en hospitales generales salud mental. Aquí ya vemos que está habiendo utilidad social y además congruencia, porque acuérdate que este modelo viene justamente de eso, de la salud mental. Se utiliza en hogares de ancianos y organizaciones de atención comunitaria. La congruencia lógica es que la filosofía y las proposiciones que hace este modelo pues son congruentes con la filosofía existente de la práctica de enfermería en Holanda. En cuanto a la utilidad social más a profundidad, mencionan los autores pues que se ha utilizado en investigaciones en Instituto Trimbos. El Instituto Trimbos es una organización de este lugar donde se trata la salud mental y las adicciones. En China, cuando han empleado este modelo, pues lo han empleado para la cirrosis, tumor, hipertensión, infarto, educación. En Irán, en el delirium, en redes sociales, en estrés postraumático, en ambiente con música para disminuir el estrés. Y algunas contribuciones, eso es en cuanto a dónde se usa, ¿no? Ahora, pues si lo usas en determinada situación, pues cuál es la contribución, ¿verdad? Y aquí Wang, en el 2019, en el modelo sistemático de Betty Newman y su aplicación en la enfermería clínica, ellos en su artículo mencionan que si tú lo empleas en situaciones de cirrosis, el efecto que podría tener emplear esta teoría sería que acorte la estancia hospitalaria, aliviaría emociones negativas, mejora el pronóstico y mejora la calidad de vida. Cuando se presentan tumores, ayuda a los pacientes a enfrentar activamente las fuentes de presión y de recuperar la salud a través de medidas de prevención terciaria. Recuerda que este modelo también tiene ese enfoque de la salud pública. En la hipertensión, que se alivie la ansiedad, la depresión y otras emociones adversas. En cuanto a la carrera, mejorar la autoeficacia y flexibilidad psicológica del paciente y ayuda a controlar su presión arterial.
y ellos le llaman educación saludable, pero pues el efecto que ellos reportan es aliviar la depresión y la ansiedad en los pacientes, que si bien como este viene de otro tipo de contexto, pues tendríamos que ver para ellos en ese modelo, en esa situación, pues qué significa educación saludable y esto de carrera, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Mi contacto es diananavarro-06@hotmail.com y quedo abierta hacia las preguntas que se pudieran tener. Gracias.